Tenemos Buenas tardes con todos. En unos minutos comenzamos. Estamos esperando que se conecten. Listo, comenzamos. Buenas tardes, estimados docentes, compañeros, compañeras. Soy Britney Vargas y estoy muy complacida de compartir con ustedes el segundo foro TIDEA con el tema Clases en tiempos de COVID. De igual manera, darles la más calurosa bienvenida a todos los que nos acompañan en esta plataforma y en redes sociales. Recibamos a nuestros panelistas del día de hoy. El arquitecto Luciano Bonillo. Magíster en Gerencia y Liderazgo Educacional, doctorado para PhD en el programa Ciudad, Territorio y Sustentabilidad en la Universidad de Guadalajara en México, docente de Diseño Arquitectónico en la Universidad Central del Ecuador, UTLA Internacional ISEC,
director de trabajos de fin de carrera de pregrado desde octubre del 2011 hasta la presente fecha, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador desde octubre del 2014 hasta marzo del 2019, director de diseño de viviendas y equipamientos educativos. También nos acompaña el arquitecto Nicolás Terán, graduado en la Universidad Central del Ecuador, magíster en Gerencia de la Construcción en la Universidad Central de Ecuador, Facultad de Ingeniería y Ciencias Físicas y Matemáticas, máster en Diseño, Mantenimiento y Construcción de Aeropuertos en la Universidad Rey Juan Carlos, Escuela Técnica de Madrid, docente en las materias de Diseño Arquitectónico y Dibujo Arquitectónico en la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Arquitectura y Urbanismo desde septiembre del 2019. Además, nos honra con su presencia la morfóloga Fernanda Arias, magíster en Lógica y Técnica de la Forma en la Universidad de Buenos Aires, docente investigadora en la Universidad Central del Ecuador, creadora y directora del Estudio de Activistas de la Forma, cofundadora de la Asociación Latinoamericana de Estudios de la Forma, ALEF, fundadora de la Red Transdisciplinar de la Investigación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, Moebius. Finalmente, nos acompaña el arquitecto José Peregrino, magíster en Arquitectura en la Universidad Politécnica de Valencia, España, arquitecto técnico en la Universidad de Alicante, España, docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador desde abril del 2014, premios y menciones en varios proyectos de arquitectura y colaboraciones como el arquitecto Álvaro Sisa como diseñador, director y como director de proyectos desde el 2004. Se recuerda también algunas indicaciones generales para el desarrollo de este foro. Las intervenciones tanto de participantes como del público en general tienen un máximo de 5 minutos. Todo el tiempo se debe tener los micrófonos desactivados, a excepción que sea su intervención. Para la participación del público asistente es necesario levantar la mano mediante la plataforma. Las preguntas o comentarios que tengan se pueden escribir al chat de la sesión o realizarlas durante la mesa abierta. Para continuar con el foro, tengo el gusto de presentar al moderador, el arquitecto Daniel Tapia, graduado en la Universidad Central del Ecuador, máster en Intervención Sostenible de Medios Construidos, otorgado por la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España, técnico docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador desde marzo del 2019 y ayudante de cátedra en las asignaturas de taller de proyectos arquitectónicos y metodología de la investigación. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias, Vini. Igual, buenas tardes con todos. Espero que estén a gustos y bienvenidos igual a los expositores del día de hoy. Queremos darle las gracias por aportarnos en este día un poco de su conocimiento y un poco de, mejor dicho, entretenernos o ayudarnos un poco a distraernos de esta situación. Entonces, creo que sin más que decir ya podemos continuar con el primer panelista, que en este caso es el arquitecto Luciano Bonilla. El tema de él es de la normalidad a la anormalidad. ¿Qué tal, Arqui Luciano? Bienvenido. Muchas gracias, Daniel, y muy buenas tardes con todos, y muchas gracias por la invitación a participar en este segundo foro TIDEA, donde docentes y estudiantes tenemos un espacio para poder compartir nuestras opiniones relacionadas a la ciudad, a la arquitectura y a la docencia. Y bueno, como arquitectos es fundamental tratar los temas de ciudad en la academia. Entonces, arrancamos con la exposición. Para poder compartir, les voy a indicar algunas diapositivas de apoyo. Bueno, como antecedente y al ser de dominio público, el Gobierno Nacional por medio del COE Nacional en sesión permanente del lunes 29 de junio del 2020 resolvió lo siguiente. Aprobar la propuesta realizada por las mesas técnicas y grupos de trabajo que integran la plenaria del COE Nacional con respecto a la semaforización que regirá en el país durante el mes de julio de 2020, en el marco del conjunto de medidas de distanciamiento social y protección colectiva e individual, para generar las condiciones hacia una nueva normalidad. Y bueno, ¿cuál es la nueva normalidad de la que hoy tanto se habla?
Sería muy importante que recordemos cómo era el supuesto estado de normalidad en el que vivíamos antes de la epidemia. Como por ejemplo, voy a mencionar algunos fenómenos que sucedían antes de la pandemia, en la supuesta normalidad. Problemas de contaminación, como efecto de la alta congestión vehicular por la circulación de más de 650,000 vehículos en la ciudad de Quito, tomando como ejemplo esta ciudad. Mayor cantidad de contaminantes en el proceso de combustión, debido a que hay menor cantidad de oxígeno, en especial en las ciudades que pasan los 2,000 metros de altura. Un sistema de transporte público deficiente, cuya capacidad ha sido superada por la gran cantidad de usuarios, que tiene como única opción el transporte de movilización masiva. En relación a estas premisas, se puede tomar como ejemplo el tiempo que utiliza un estudiante universitario en movilizarse de su vivienda a su lugar de estudio o a realizar actividades diversas, versus el tiempo que se demora en realizar un trámite o asistir a clases, ya que en algunos casos nos movilizamos más de 2 horas en un transporte público ida y vuelta para solo recibir 1 hora de clase. Esto ha generado inseguridad vial y menor calidad de vida, provocando que pasemos más tiempo fuera de nuestras viviendas, fortaleciendo de esta manera la cadena de consumo, con la mayor ingesta de alimentos y bebidas, el incremento de consumo en vestimenta, movilización y otro tipo de diversiones costosas. Tampoco podemos dejar a un lado el espacio físico académico al que también nos invitan, regresando a entornos que actualmente ya no serían saludables. Aulas y mobiliario en mal estado y con tecnología sin uso. Aulas que sobrepasan el número de usuarios en relación a la capacidad del espacio físico. Áreas verdes descuidadas e insalubres. Vehículos obstaculizando la circulación peatonal. Red de datos en mal funcionamiento. Actividades sociales improvisadas e inseguras. Y la preocupante falta de seguridad en el campus universitario. En conclusión de esta primera parte diagnóstica, en donde las autoridades de turno nos invitan a volver a la normalidad, yo les invito a reflexionar. ¿Cuál es el verdadero estado de normalidad que deseamos? ¿Es este el momento de reflexionar para analizar lo que estábamos haciendo y poder repensar lo que vamos a hacer al retorno a las actividades presenciales? El repensar o reconceptualizar nuestro quehacer diario no está en contra de la vida en comunidad, sino en saber evaluar y valorar los tiempos que debemos dedicar a los amigos, del trabajo, compañeros y sobre todo a la familia. La academia, los docentes y estudiantes debemos aprovechar esta oportunidad para reconceptualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y poder proponer las condiciones que queremos tener para poder vivir en un estado de normalidad y no en un estado de anormalidad, como lo estábamos haciendo, y que nos quieren obligar a hacerlo al retornar en las mismas condiciones en las que vivíamos. Muchas gracias. Queremos agradecer al Arqui Luciano por su aporte. Creo que es verdad, hay que tomar conciencia, o mejor dicho, ver los dos lados de la cara de las monedas para tener una idea clara de cómo está funcionando, o mejor dicho, cómo estaba funcionando el país antes. Creo que no somos el único país que está en esta situación, sino que engloba a diferentes países y más lamentablemente de Latinoamérica. Entonces, creo que es bastante importante esta reflexión. Agradecemos al Arqui Luciano, creo que de parte de todos los que están aquí invitados, también para hacer el acuerdo de que nosotros también estamos transmitiendo por medio de Facebook Live. Tanto vamos a publicarle aquí para los que quieran comentar a sus amigos que se conecten o que se unan a este conversatorio. Además, les hacemos acuerdo de que cualquier pregunta, comentario que ustedes quieran hacer acerca de este foro son bienvenidos, tanto en el Facebook, vamos a leer tanto los comentarios de Facebook como los comentarios que se vayan dando aquí. Como dijo Vini al inicio, los que quieran comentar aquí personalmente en el foro, que levanten la mano, nosotros vamos a atenderle, pero esto al finalizar las exposiciones de los panelistas. Entonces, a continuación vamos a seguir con el siguiente panelista, que es el arquitecto Nicolás Terán. Él nos va a hablar sobre la importancia del dibujo a mano alzada en el proceso de diseño. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo está? Hola chicos, hola Dani, hola Luciano, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí me sí, está están? escuchando. Sí, chévere, Dani. Voy a compartir la idea de cuando me plantearon poner un tema para hablar el día de hoy. Un poco me regresé hace 10, 12 años
a la facultad cuando en la facultad querían eliminar la materia de dibujo técnico, dibujo a mano alzada, porque decían que no era necesario, no era, ya la computadora nos había, ya no necesitábamos porque ya solo necesitábamos la computadora. Voy a comenzar mi presentación, voy a compartir la pantalla y mi presentación estaba, denme 2 segundos porque ya no me aparece, me está apareciendo otra pantalla, Dani. ¿En qué parte aquí? Pongámosle, no sé si abajo le aparece el botón de compartir, ese botón de Sí, verde. Tal vez a ver, haciéndole clic. déjame, ahí está compartir. Sí, me estaba saliendo hace un rato la pantalla y ahora ya no me está saliendo. ¿Qué pasó? El programa, acá está ya. Listo. ¿Sí están viendo ahora la pantalla? Sí, sí, se está viendo. Ya. Esta frase me gusta mucho. Cuando estoy hablando del dibujar, del proceso de diseño, siempre me refiero a esta frase de Le Corbusier. Claro, Le Corbusier hace más de 100 años que comenzó su arquitectura, sus ideas, y en esa época no había el computador, entonces el discutir de que la mano alzada era buena o no, pues no valía la pena. Ahora en estas épocas, y sobre todo cuando estamos sentados frente al computador tanto tiempo, sí deberíamos reflexionar en el dibujo a mano alzada, sobre todo en ese proceso inicial de comenzar el proyecto y tener las ideas iniciales. Pues luego para una presentación final de un proyecto arquitectónico, obviamente no está discutible que el uso de la computadora, pero sí para ese proceso inicial. Entonces me refiero a esta frase de Le Corbusier en la cual dice, prefiero dibujar a hablar. Dibujar es más rápido y deja menos espacio para la mentira. Le Corbusier. Alguna vez también me preguntaban si ¿por qué doy dibujo? ¿Por qué si es que ya la computadora nos ha quitado o nos quiere quitar ese espacio en el cual nosotros tenemos la libertad del dibujo a mano alzada? Entonces yo digo, no concibo pensar sin dibujar, maquetear o escribir. Eso es lo que ustedes están leyendo allí al frente, es mi respuesta, es mi lógica desde hace tiempos que llevo en esta materia. Después de esto, nosotros, desde que iniciamos nuestra vida, desde que somos chiquitos, desde que tenemos ni siquiera uso de razón, desde el año, desde que podemos coger un esfero, comenzamos a rayar, comenzamos a dibujar, dibujamos, es un instinto nuestro, dibujamos siempre desde chiquitos, dibujamos desde hace muchísimos años, hemos pasado dibujando, ha sido la expresión gráfica, ha sido la expresión de muchísimas culturas desde hace 2000 años atrás. Entonces, no dejemos de dibujar, no dejemos esa parte nuestra que nos lleva a presentar o a dar nuestras ideas. Enfocándonos ya en lo que es la arquitectura, el boceto. Esas 4 líneas, esas líneas rápidas que las hacemos en un papel, para presentar rápidamente una idea, para nosotros no olvidarnos de lo que queremos expresar ese momento, porque no podemos con palabras decirlo, expresar un dibujo o un proyecto. Estos bocetos, esas ideas Esos dibujos, para los míos también. esas ideas rápidamente presentadas, en la cual con pocas líneas o 4 líneas presentamos o queremos expresar nuestros dibujos. Aquí les voy a presentar un ejemplo en la cual primero se comenzó con una idea de un dibujo rápido a mano alzada, como ustedes lo pueden ver. Luego se fue puliendo igual a mano alzada. Y luego de que ya el detalle, porque esto fue un detalle, ya estaba pulido, se lo pasó al computador y se lo pasó a la construcción. Voy a ir presentándoles algunas diapositivas, algunos dibujos de bocetos rápidos con varias técnicas. En algunos casos son míos, en otros casos son de algunos colegas de los cuales he tomado para esta presentación. No me quiero alargar mucho para no aburrirles, sino les voy a ir dejando las imágenes
de series gráficas de varias técnicas de dibujo, de solo lápiz, rayones con colores, involucrado la sombra en el dibujo, acuarela, y así presentamos bocetos rápidos. Ah, claro, van a decirme, eso no son bocetos rápidos. Cuando ya se toma una práctica, cuando ya vamos practicando el hacer líneas a mano alzada, por eso cuando estamos en segundo semestre y algunos alumnos aquí que han sido mis alumnos, yo les pido que ustedes cojan esa línea, ese lápiz y calquen. Van a ver que luego se les va a facilitar el dibujos rápidos para poder presentar proyectos. Y así dibujamos. No nos olvidemos de ese proceso de dibujo que tenemos el sketch. Sí, nosotros ahora tenemos el computador, tenemos que nos va a ayudar muchísimo. Entonces, al final vamos a ver el cómo podemos trabajar también con la computadora. No nos olvidemos, o sea, no podemos dejarle a un lado ideas rápidas, bocetos, seguimos con los bocetos, como ustedes ven, todo es a mano alzada, en algunos casos con color, otros casos sin color, el análisis de unas ideas de volúmenes, de ingresos, de jerarquización, cómo se puede trabajar en un simple papel de un cuaderno que se tuvo al momento. Acuarelas, trazos, otro tipo de trazos, bitácoras, más bitácoras. Y aquí ustedes, esta imagen la tomé para indicarles el análisis que hacíamos de este volumen, de cómo podíamos trabajar este volumen y si ven cómo le cambiamos, pero esto ya hicimos en el computador para no estar volviendo a dibujar. Claro, y acá también hay otro ejemplo de lo mismo. Entonces sí, no podemos, o sea, mi presentación no es tratar de hacerles borrar a ustedes el que no ocupen el computador, el que se olviden de lo que han aprendido y volvamos netamente a mano alzada, sino que combinemos las dos cosas. No nos olvidemos del proceso de diseño y el lápiz. Yo con esto, pues no quiero aburrirles más. He pasado rápido la presentación para que ustedes vean, analicen. No sé si tienen alguna pregunta o luego pasamos a la fase de preguntas. Dani, tú tienes la palabra. Muchas gracias, Arqui Nicolás. Bueno, para recordar a los chicos, después de las exposiciones de todos los panelistas, vamos a empezar a responder las preguntas vía comentarios. La verdad es que quiero agradecerte, Arqui Nicolás. Es bastante importante. Creo que ya cuando uno se entra a la parte de la docencia es bastante o más claro esa idea o esa percepción de que el dibujo, y más cuando, mejor dicho, la profesión inclusive, que el dibujo a mano alzada tiene mucho más fuerza que un dibujo hecho a computadora. Creo que una de las cosas que siempre tratamos de decir a los chicos cuando están manejando o cuando están empezando a dibujar es siempre usa la mano, porque al final, no sé si te has dado cuenta, pero un dibujo a mano alzada es mucho más libre que un dibujo a computadora. Lamentablemente hemos visto proyectos o ejercicios que los chicos se vuelven demasiado, podría decirle, estáticos, demasiado rígidos al momento de manejar la computadora, y ese no es el objetivo de la computadora, sino que tratar de aflojar un poco o tratar de que hasta la creatividad se vaya vinculando. Creo que la mano sigue siendo, tiene bastante peso, inclusive más que la computadora, porque, como les digo, también uno va a la obra y lo principal es que no le vas a mostrar al maestro, al obrero o a cualquier persona un dibujo en la computadora o que te pongas a dibujar ese momento. Entonces, obviamente creo que la mano sigue bastante importante. Muchas gracias, Nicolás. No sé si tienes algo más que decir. Tú lo has dicho, ya el momento de querer diseñar en la computadora, tenemos un bloque, algo que nos permite, que no nos permite desarrollar las ideas y esa iniciativa que necesitamos al inicio del proyecto. Entonces, no tengo nada más que decir, tú lo has dicho todo. Muchas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias. Igual creo que de parte de todos te agradecemos por tu participación. También queremos recordarles, chicos, que este foro Tidea está hecho o está realizado por la combinación de alumnos y docentes que estamos participando. Igual en las redes sociales o en los chats les estamos enviando lo que es nuestro blog de talleres en los que les estamos subiendo poco a poco los trabajos que estamos realizando con los estudiantes. Inclusive tenemos un Instagram en la cual están algunas fotografías realizadas de los semestres anteriores. Estamos esperando un poco a generar un poco de resultados con los chicos o empezar a generar contenidos para seguir actualizando lo de Instagram. Y la primera charla que tuvimos hace 2 semanas en el primer foro está publicada en nuestro YouTube. Entonces, creo que podemos pasar al siguiente panelista, que es la magíster Fernanda Arias. Ella nos va a hablar sobre las formas de diseñar. Hola Fernanda, ¿cómo estás?
es un momento. Hola, no sé si me escuchan. Sí. Sí, muchas gracias. Ya, hola Dani. Sí, hola chicos, hola colegas a todos. Bueno, gracias por invitarme. Veo algunas caras de exalumnos míos por aquí. Me alegra mucho. Espero que estemos todos bien y que estemos cuidándonos y cuidando nuestras familias. Voy a compartir la pantalla, ¿sí? Listo. Entonces, no sé si pueden ver mi pantalla. Me dicen. No, aún no se está compartiendo. Esperamos un momento para ver si ya se comparte. Vamos a esperar un segundo. Ya está compartiendo. Ya. Listo. Entonces, quería un poco conversar sobre las formas de diseñar, pero las entendíamos en este contexto tan particular de la pandemia, como yo decía, las formas de enseñar también, ¿no? Que hemos tenido que un poco entender desde el lugar metodológico como profesores y también pensar en la experiencia de la interrelación con los chicos, ¿sí? Y evaluar el proceso propio de enseñanza, ¿no? Entonces, lo que yo voy a tratar en este tema el día de hoy es un poco mi experiencia de este enseñar, de estas formas de enseñar, diseñando desde esta situación virtual. Entonces, bueno, la idea un poco empieza de entender esta interrelación que existe entre estos dos términos, ¿no? Nosotros estamos enseñando a hacer, y voy a centrarme en mi cátedra, que es taller, porque es la experiencia de la que puedo compartir, ¿sí? Entonces, si entendemos que enseñar, ¿sí? Es hacer ver de forma práctica, mediante una explicación o una indicación, cómo funciona, se hace o sucede una cosa, y hacer es dar existencia, ¿sí? A una cosa desde un material o a partir de la nada, utilizando distintos elementos. Es decir, tenemos en el taller la fusión de estos dos términos, ¿sí? Ahora, yo ingreso una nueva variable, ¿sí? A este juego, que es el tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Nosotros tenemos que enfrentarnos a la clase de taller virtualmente. Al principio, cuando ocurrió esto, yo pensaba y decía, es imposible. O sea, talleres, tenemos que tomar la clase de taller, tenemos que esperar a que retomemos clases porque es imposible. Pero entendiendo un poco cuáles son las virtudes, ¿sí? del tiempo, cuando el tiempo ya no es solo las horas que nos vemos en clase, pues empecé un poco a profundizar entre estos dos términos, ¿no? Entre la sincronía y el asincronismo, ¿sí? Entonces, si entendemos que la sincronía es esta coincidencia de hechos o fenómenos en el tiempo, ¿sí? Nosotros antiguamente teníamos nuestra sincronía en clase, pero en realidad yo estoy tratando de entender que esa sincronía es relativa, porque cuando empezamos a profundizar un poco, ¿sí? Y nos encontramos con este espacio que tenemos cada uno para poder desarrollar la clase en casa en este momento, en este contexto, resulta que en mi experiencia tengo muchos mejores productos hechos en tiempo de pandemia. Yo no sé si es porque mis estudiantes tienen más tiempo o porque existe un espacio más para el trabajo introspectivo, digamos, de creación, que es lo que en taller es importante para todo el tema de producir las formas y los proyectos. Pero bueno, yo un poco desarrollé esta fórmula que pueden ver acá para que se entienda cómo existe mayor carga de asincronismo. Entonces no coincidimos en el espacio, ¿sí? No coincidimos ahorita en un espacio, no compartimos ese espacio del taller que de alguna manera los profesores que hemos siempre sido profesores de taller o que hemos pasado por esta cátedra, entendemos la riqueza que tiene, la energía que da el trabajo en taller. Sin embargo,
¿sí? Sin embargo, tenemos una doble carga de asincronismo, es decir, que tenemos una doble carga de tiempo, ¿sí? A nuestro favor. No sé si se entiende, pero bueno, lo que quiero tratar de explicar con esto es que de alguna forma, sí, de alguna forma, desde mi experiencia, hemos podido sacar cosas interesantísimas desde el taller. Ahora, ¿cómo abordar el explicar la clase cuando tenemos un internet que falla? Cuando tenemos estudiantes que no se pueden conectar a la hora de clase porque están trabajando o porque en sus casas existe un solo computador y ese computador está siendo utilizado para trabajar por sus padres, ¿sí? Esa fue la gran pregunta de cuál sería la mejor manera de abordar metodológicamente mi clase si mis estudiantes no necesariamente van a estar cuando yo les explique. Entonces pensé que hay que dar prioridad al ritmo, a lo que yo llamo el ritmo individual de trabajo, ¿sí? Entonces yo, si quiero ser justa, ¿sí? Estamos en la universidad pública y decimos que la educación es un derecho, y por respeto a ese derecho a la educación, mi propuesta de taller ha sido darle todas las herramientas al estudiante para que él pueda hacer la clase cuando pueda, en el tiempo que tenga, cuando se pueda conectar, cuando pueda revisar mi explicación. Entonces yo no doy mi clase en vivo, ¿sí? En vivo yo corrijo talleres, corrijo el proyecto, veo fotografías y doy correcciones, pero cuando explico la clase, yo he trabajado, he desarrollado plataformas digitales, ¿sí? Entonces, para mí la solución ha sido generar tutoriales, porque el YouTube es gratuito, ¿sí? El canal de YouTube es de libre acceso. El acceso puede ser absolutamente libre en el momento que se quiera, ¿sí? Es decir, no necesariamente a la hora de la clase, sino cuando yo tenga el tiempo y la conexión, puedo acceder a la plataforma, revisar la materia, y ahí para mí esto es accesibilidad, ¿sí? Esto es poder hacer que la educación, y ahora, ojo, que con esto tenemos un resultado también rebote, que es que inclusive personas que no hayan podido acceder a la propia universidad puedan tener acceso al curso, ¿sí? Y es como que para mí llevar la educación inclusive a otro nivel, ¿sí? A un nivel en el que le interesa puede acceder a esta información. Y ahí hablamos de esto de democratizar, ¿sí? La educación y la información. Entonces, ha sido algo muy interesante, ¿sí? Yo he creado este canal de YouTube, he hecho los tutoriales explicando tal cual explico en la clase, tratando de explicar con las mismas palabras para que vean 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces el tutorial. Inclusive sale mejor porque en clase yo no repito 10 veces, ¿sí? Pero acá tenemos el acceso y podemos hacer. Además, apoyándome en otras plataformas que yo ya manejaba para mi taller, que son activistas de la forma de Facebook, donde les subo más información, estoy poniendo ejemplos. Entonces, un poco he hecho que el taller se convierta en un espacio activo. También Instagram, por ejemplo, yo ya he empezado a publicar el trabajo que estamos haciendo en clase, ¿sí? Entonces, utilizar las redes sociales que son gratuitas y que todos los dominan, o sea, nuestros estudiantes dominan las redes sociales. No vamos a decir que esto es algo nuevo o que hay que hacer un curso de manejo de redes sociales. Nosotros hemos tenido que hacer el curso de redes sociales para poder actualizarnos, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, para cerrar un poco y no aburrirles más, un poco pensar las nuevas formas y el ritmo individual de cada individuo, respetando los espacios, entendiendo que en este momento lo más importante es la salud, es la familia, ¿sí? Es que todos estemos bien. Entonces, yo creo que no se puede pedir a un alumno nada más que lo haga cuando pueda, ¿sí? Y en ese sentido voy a mostrar rápidamente algunas cosas que les van a demostrar que no es que se afloja el tema de la calidad de proyectos, sino que al ser comprensivos y el lado humano estar sobre todos los demás lados, yo creo que eso es un compromiso, ¿sí? Eso hace un compromiso de trabajo. Entonces, aquí yo tengo esta última imagen
que les voy a pasar, que es para mí como la oda a la recursividad. O sea, si todos los que han sido mis alumnos y han hecho estos trabajos, imagínense hacer esto con cotonetes, ¿sí? O sea, hacer un sólido platónico con cotonetes, porque es lo que hay, o sea, es lo que hubo, es lo que se encontró, ¿sí? Entonces, y está bien hecho. Entonces, para mí eso ha sido un gran símbolo del trabajo y de que podemos, hacer las cosas independientemente de los recursos que tengamos. Y eso hace que los países latinoamericanos tengamos ese plus que es la creatividad, ¿sí? Que es la creatividad. Creo que eso sería todo. No sé si me pasé de tiempo, pero muchas gracias. No, Fer, yo creo que estuvo bastante bien, perfecto. Lo que sí, hay dos cuestiones, o sea, que a mí me parecieron bastante importantes, o sea, el sentido de que no creo que ninguno estuvo preparado o está preparado para este tipo de situaciones. O sea, siendo docentes, uno diría ya está preparada la clase o ya sé qué dar el siguiente semestre. Entonces, tal vez que esto también da un giro de 180 grados al propio docente para que entienda un poco que tal vez las modalidades tienen que empezar a cambiar, o empezar a hacer un poco más de juegos, es verdad. También al conocer a lo que los estudiantes o inclusive el docente tenga que aprender un poco de redes sociales o empezar a ser más recursivo, como dices tú mismo, Fer, de los conocimientos, de las formas de aprender, de las formas de indicar o de las formas de enseñar al propio estudiante y recordar un poco esa parte humana a la persona de que tenemos que saber que esta situación no la enfrentamos las personas de la misma manera por diferentes causas, porque como tú mismo decías, trabajan, estudian, tienen familia, tienen que cuidar a los hijos, entonces creo que es bastante importante esto. Muchas gracias, Fer, por tu participación. También, chicos, para los que están aquí conectados, también les queremos hacer acuerdo que si quieren hacer preguntas, tranquilamente pueden escribir a los chats tanto del Zoom como las de Facebook. Pueden empezar a escribir sus preguntas. Nosotros vamos a ir recopilándoles tanto de las 3 charlas como la que viene posterior a esta. También, chicos, quería hacer otra acotación. Como vieron la anterior participación que nosotros tuvimos, o mejor dicho, los panelistas tuvieron, fue más enfocado a un tema común que era de cómo nosotros vivíamos esta pandemia. Creo que estos temas de esta sesión o de este foro es mucho más abierto para ustedes. Creo que tenemos enfoques de diferentes maneras, no solo de la docencia, sino también de cómo se está viviendo la situación. Entonces, me gustaría no solo que si quieren comentar o quieren participar, no solo ver esa visión de ustedes de es que las clases fueron así, sino cómo ustedes tal vez viven, como dijo el arquitecto Nicolás, qué tan importante creen que es el dibujo a mano alzada, cómo les ha ayudado. Creo que la mayoría estamos hablando aquí que son arquitectos o que están dentro del área de diseño. Sería importante ver qué tan importante es para esto, como dijo Fer, qué tan importante es de esta parte de enseñar o en sí de diseñar, o las formas o las maneras de diseñar, no solo las clases, sino de diseñar dentro de este nuevo ámbito. Igual la participación, como dijo del arquitecto Luciano, de este sentido de la nueva normalidad, o mejor dicho, la nueva normalidad que tenemos. Creo que sin más que decirles, vamos a dar la participación al siguiente panelista y al último, que es el arquitecto José Pellegrín. El tema de él es la docencia de la arquitectura. Buenas tardes, José, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Daniel. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Agradezco la invitación y agradezco también la gran acogida que tiene este foro y la intensidad que está llevando. Sí, ahora voy a pasaros a compartir pantalla. ¿Sí se ve? Sí, José, ya está compartiéndose. Sí, muchas gracias. Voy a hablar de la docencia de la arquitectura de la docencia. ¿Qué nos puede proporcionar la arquitectura si el estudio de esta en la academia es principalmente virtual? ¿Qué arquitectura nos va a deparar esta manera de enseñar a aprender? Hace unos años nos pidieron a mi compañera Beatriz y a mí dar una charla sobre el hacer en las facultades de arquitectura. La titulamos Saber hacer, querer hacer. En esta charla hablábamos de diferentes temas que deberían tenerse en cuenta, como pueden ser la técnica, la normativa, el programa, la forma, el espacio, la luz, el contexto, entre otros muchos temas, ¿no? En la segunda parte,
En la segunda parte de la charla era esencialmente desde donde, a juicio personal, la interpretación del hacer arquitectura era importante y empezaba a tener cierta autonomía de las facultades de arquitectura. Sabemos hacer muchas cosas, no obstante, sentimos que hay algo más que nos falta. Gilles Deleuze, hablando sobre pintura, el concepto de diagrama, nos dice que el pintor transmite sobre la tela un espacio-tiempo al que él llama espacio-señal, y lo hace por analogía. La analogía no significa similitud o semejanza, sino lo que él llama modulación. Deleuze atribuye al arte bizantino y al arte del siglo XVII la concepción de un espacio óptico puro, que pretende modular la luz. No se trata de que no sean capaces de concretar las formas con una línea de contorno bien definida, sino que su intención y su atención está en interpretar las diferentes intensidades de la luz y de los colores. De la misma manera, no es cierto que los artistas egipcios no sean capaces de representar la tercera dimensión, sino que precisamente es lo que no quieren hacer. Ellos pretenden conjurar esta tercera dimensión, pretenden eliminar el acontecimiento, puesto que lo que realmente es importante para ellos es la eternidad. Y entonces, ¿qué es aquello que nosotros pretendemos hacer, queremos hacer? Entendiendo nosotros como sociedad aquí y ahora. Para su análisis, tomamos prestados conceptos propios de los que están más capacitados en crear estos, los filósofos. Es así como hablamos del espacio líquido, remansos, líneas de fuerza, tangencia, etogramas, cuerpos sin órganos, destellos, equilibrio dinámico. Existe, sin embargo, una herramienta que siempre hemos considerado formar parte del plano del querer hacer y, sin embargo, se consigue tratar desde los inicios del saber hacer. Esta es la maqueta. Consigue llevar desde la categoría del mundo de las ideas o sensaciones al mundo de la definición de la forma y que en mayor medida, en mayor dimensión, llega a tener una escala propia del espacio-materia construido. A continuación se muestran 3 ejercicios en distintas escalas de la maqueta. En esta primera, trabajo personal, se muestra la relación más centrada en el mundo de las ideas y en conjunción con la luz y la materialidad tan marcada entre lo estereotómico, con historia, y lo tectónico, lo propuesto. En la segunda se muestra una relación de un edificio y la forma, contexto, percepción. Todos los alumnos han realizado la misma maqueta, como manera de interpretar la forma, el sitio, la expresión y otras características. Al ver la materialización y espacio, nos imaginamos que efectivamente la percepción aséptica, sin interacción de los autores, ingenieros, clientes, usuarios, no podría haber desarrollado este trabajo conforme lo vemos. Y como no, en nuestra facultad también se realizaron 2 maquetas de este edificio. En el tercer ejemplo, que se trata de un edificio en construcción, la maqueta tiene una escala de 1:1, que es inevitable mostrar como algo personal, como una manera de acercamiento muy distinto del trabajo en línea. La percepción del lugar y el elemento construido invitan a afinar la apreciación de lo proyectado. La poesía, que parecería completamente alejada de la obra, entra en su máximo esplendor. Los colores, la luz, tanto de día como de noche, las miradas, las interpretaciones desde el peón, el capataz, a los ingenieros, al jefe de obra, al jefe de la constructora, al arquitecto local en este caso, llena
de riqueza el resultado final. Llegado a este punto, parecería que estoy totalmente en contra del aprendizaje en línea, pero nada más lejos de la realidad. Así como en un momento determinado se limitan a dibujar los egipcios en 2 dimensiones o evitan poner un contorno por la importancia de la modulación de la luz, hemos de tener puesta la mirada hacia el horizonte qué queremos hacer, para no quedarnos con dibujos, vídeos, ilustraciones, planos, que corran el riesgo de quedar excesivamente asépticos y faltos de alma, como evidenciaría de una manera desenfadada y cómica Jacques Tati. Yes. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Agradecemos tu participación. Creo que, no sé, es verdad, tenemos esas dos vistas de no solo la enseñanza dentro del aula, sino también una participación, una enseñanza dentro de la obra. Creo que al ser arquitectos es lo más importante, no solo uno aprende en obra, sino también ahí directamente. Y también, o sea, esos puntos de vista diferentes creo, de la arquitectura, pero más importante, esos detalles que genera la arquitectura o los que se deberían un poco enseñar o recordar. Muchas gracias, José, por tu participación. Chicos, bueno, yo creo que podemos empezar ya con las rondas de preguntas. A continuación les voy a leer un comentario que tenemos por parte de los chicos de que están participando, que están aquí en los foros. El comentario va de parte de Edison Israel. Excelente metodología de enseñanza por parte de Fernanda Arias. Qué buena iniciativa, ahí se ve la vocación para ser docente. Ojalá que más arquitectos vean y tomen en cuenta su metodología. Me encanta su manera de enseñar e ir más allá preparando sus clases y no solo regirse al horario establecido. Fer, este comentario es para ti, espero, es verdad, la verdad, yo también he sido parte un poco de tu enseñanza y hemos visto tus clases, son bastante interesantes, igual te agradecemos. Aquí tenemos una pregunta, creo que podemos empezar con las preguntas. Igual chicos, les recordamos que tanto en Facebook Live como en Zoom pueden hacer las preguntas o levantar la mano para su participación. Entonces, la primera pregunta que tengo aquí es para el arquitecto Nicolás. Dice, el dibujo a mano alzada para su consideración aporta en el proyecto conceptual, y creo que yo quería agregarle un poco más qué tanto o cómo aportaría de esta manera. Hola Dani, sí, escuché la pregunta. Pues yo creo que el proyecto conceptual tiene que ser 100% a mano alzada. No concibo un proyecto conceptual hecho en la computadora. Eso en respuesta a la pregunta que ha hecho el compañero, no sé quién la hizo, pero gracias por preguntar. Entonces vuelvo y repito, el inicio o el proyecto conceptual o las primeras ideas del proyecto, desde mi punto de vista, tienen que ser a mano alzada. No podría ser en la computadora porque en la computadora te genera ese bloque o esa pantalla, esa cortina que no te deja seguir con las ideas. Gracias, Dani. Muchas gracias, Nicolás. Chicos, les recuerdo que igual que si quieren participar en el chat, simplemente levantar la mano los que están en Zoom. Los que están vía Facebook Live pueden hacer sus preguntas en los comentarios y nosotros empezamos a leerlos aquí. Bueno, yo creo que de esta pregunta un poco quiero que va a todos los expositores. Creo que similar como hicimos con los del primer foro, es cómo es hemos visto un punto de vista del estudiante de cómo ha sido su participación, mejor dicho, participación, cómo ha sido su vivencia dentro de esta crisis o cómo han estado viviendo la pandemia. Yo creo que también es importante ver su punto de vista de los arquitectos. Creo que podemos empezar contigo, Fer. No sé, un poco nos comentas cómo ha sido esto de la situación en ti, tanto profesional, familiar, o sea, todo en los ámbitos que un poco ha intervenido la crisis. Bueno, respondiendo a esa pregunta, para mí ha sido toda una experiencia experimental. Bueno, como todos saben, bueno, yo tengo un hijo de 3 años, entonces para mí ha sido organizar las clases y hacerlo partícipe de mi vida profesional un poco, y en la parte de poder afrontar el tema docente y estar con él 24/7, porque ya las guarderías cerraron, tenemos que estar aislados todos, entonces nada, ha sido como ya no hay esta división de los espacios, ¿no? El espacio trabajo y el espacio casa. Creo que en este momento
el espacio está funcionando para desarrollar todas nuestras actividades en la mayoría de casos. Entonces, el hogar ahora es el trabajo y la familia es parte de eso. Entonces, en mi caso ha sido, bueno, ha sido bastante complejo, pero ha sido muy interesante poder compartir, ¿sí? En mi caso con mi hijo, la morfología, que es lo que yo enseño, entonces él está muy emocionado aprendiendo un poco también y haciendo maquetas conmigo mientras yo preparo el material para los chicos. Cuando corregimos, él está presente también. Entonces, en mi caso ha sido eso, como, bueno, al inicio yo lo llevaba a la universidad cuando era más pequeño y él estaba en clase presencial. Entonces, ahora la experiencia ha sido un poco entendernos virtualmente y seguir entendiendo la realidad. Esta es la realidad y no la podemos ocultar, es la realidad y tenemos que aprender a vivir con ella. No sabemos cuánto tiempo más dure esto. Y eso, o sea, personalmente ha sido un gran reto, pero creo que también es muy interesante porque, como les decía, la producción de mis estudiantes ha sido increíble en esta época de estar todos encerrados. Entonces, creo que ha sido una prueba a la metodología también, ¿no? Porque cuando tienes una metodología que funciona y funciona en varias modalidades, pues es interesante. Entonces, esta prueba-error que como docentes tenemos que hacer en taller ha sido muy, muy interesante afrontarse a este nuevo reto, ¿no? De manejar la clase y las producciones de manera virtual. Pero un poco eso ha sido mi experiencia. Muchas gracias, Fer, por tu comentario. Creo que sí es bastante importante, o sea, ver el punto de vista más bien de cada persona, porque como comenté antes, no todos viven igual esta crisis o esta pandemia. Muchas gracias, Fer. ¿Qué tal si el arquitecto Luciano nos comenta un poco de cómo ha sido esta situación de la pandemia para usted, Arqui? Claro, Dani, y es importante tomar en cuenta todos los criterios que han tenido ahorita, ¿no es cierto?, tanto José, Fernanda, Nicolás, de cómo se ha abordado este problema ahora. Y quiero dar unas reflexiones en general para que cada uno empiece a generar internamente un momento interno de reflexión. Y hay una cuestión importante que la pandemia ha provocado muchas y lamentables muertes y pérdidas de empleos, pero rescatando lo positivo ha generado un espacio de reflexión en cada uno de nosotros para reconceptualizar nuestro quehacer diario, visualizando esta tragedia de la pandemia como una oportunidad para repensar nuestro futuro, tanto en el aspecto laboral, académico, social y sobre todo familiar. En lo laboral, cada uno de nosotros debemos salir de nuestra zona de confort para innovar los procesos de producción y el desarrollo económico, teniendo en cuenta que las nuevas condiciones para el contexto social y físico ya son diferentes, totalmente diferentes. En lo académico, como docentes, debemos quitarnos el temor de ser reemplazados por un canal o un tutorial de plataformas virtuales, teniendo en cuenta que si como docentes sabemos actualizarnos y darle un giro a la enseñanza apoyada en el manejo de nuevas herramientas digitales, el docente siempre va a existir y nunca va a poder ser reemplazado por un tutorial, ya que una cosa es conocer y comprender, pero otra situación es el analizar, evaluar y proponer, tarea que solo lo puede realizar el docente en conjunto con los estudiantes. Por lo que se debe evaluar qué carreras o asignaturas deben regresar al sistema presencial y qué porcentaje de ellas pueden trabajar en el sistema virtual, sin que ello implique menoscabar en la formación en la calidad que merecen los estudiantes, y teniendo claro que podemos apuntar a nuevas metodologías mixtas presencial-virtual, para que el estudiante acuda a la universidad solo cuando fuese necesario, en el caso de carreras que tengan asignaturas netamente prácticas y necesiten obligatoriamente un espacio especializado, como un laboratorio o un centro de práctica. Aprovechando de esta manera el servicio de Internet, que en muchos casos son subutilizados en nuestras viviendas, solo para revisar correos o para interactuar en redes sociales. No por esto dejamos de desconocer que parte de la formación y la experiencia profesional está en la experiencia de compartir con otras personas, de intercambiar ideas y de sentirnos parte de una célula social. Estos meses de encierro nos dieron tiempo de pensar en la universidad y no dejar de reconocer que la central continuó sus clases en esta emergencia con la organización de estudiantes y docentes, esto quede claro,
y no con el apoyo del 100% de personal administrativo, por lo que podemos volver al concepto de que la razón de ser de la universidad es el estudiante y el docente, y no el enorme aparato burocrático que existe, que lo único que genera es un gasto excesivo en una nómina con muchos casos que no se justifica. En el campo de la ciudad, debemos tener claro que vivimos en un momento de ingobernabilidad. En la mayoría de ciudades del Ecuador, ¿no? Un ejemplo claro es la ciudad de Quito, en donde el alcalde de distrito pierde autoridad al momento de aprobar en Consejo Metropolitano ciertas restricciones para incluirse en el semáforo amarillo en el que estamos. Dicha propuesta fue rechazada por el COE Nacional. Esto da una muestra clara de la falta de apoyo y respaldo del gobierno nacional, al gobierno local, además de un desconocimiento de los distintos alcances en el desarrollo y momento de una ciudad, metropolitana, grande, mediana, pequeña. Desconocimiento que se refleja al realizar el mismo proceso de semaforización para todos los cantones en el Ecuador. Asimismo pasa con las autoridades de la academia, ¿no? Mismas que no son tomadas en cuenta por las autoridades nacionales, ya que el modelo de desarrollo vigente solo se fija en parámetros económicos y no en indicadores sociales. La planificación de las ciudades, especialmente metropolitanas, tienen una oportunidad de oro para poder realizar políticas verdaderas de desarrollo social y económico. Aprovechando la restricción vehicular, se debe optimizar la frecuencia de uso de transporte público, mejorando el mismo y evitando la movilidad de transporte privado, demostrando de que de esta manera existe un gran porcentaje de actividades laborales y académicas que se las puede realizar por medios digitales. Hay diversas prácticas que hoy hemos aprendido y han resultado exitosas, como han dicho los profesores. Por lo que, como arquitectos, debemos luchar para recuperar la gobernabilidad de las ciudades por medio del desarrollo de planes de ordenamiento territoriales que tengan el componente social como esencia del desarrollo urbano. El desarrollo de las ciudades no es el progreso económico, es el que más dinero tiene, sino el desarrollo de una ciudad debe ser valorado por la disminución de la brecha de desigualdad que existe entre los más ricos y los más pobres. Finalmente, recordemos que el ser humano se adapta con mucha agilidad a nuevos entornos y por mi parte me quedo con la grata experiencia desde el inicio de clases virtuales hasta este momento de contar con grupos de estudiantes que han ido desarrollando sus propias capacidades para realizar trabajos autónomos con resultados exitosos y con innovaciones que pueden lograr impactos muy positivos en el sistema educativo. Gracias. Muchas gracias, Arqui y Luciano. Creo que tuvimos un punto de vista bastante amplio sobre cómo tal vez manejar esta crisis o cuáles han sido las aportaciones o puntos positivos y negativos que hemos tenido. Queremos aquí tenemos varias preguntas. Creo que esta pregunta es abierta, es de Jocelyn Tapia. Dice, buenas tardes. La reconceptualización que se ha diseñado y la nueva forma de interacción docente-alumno, ¿se seguirá manejando cuando se vuelva a las clases presenciales o volvería al antiguo régimen de enseñanza exclusiva de las aulas? Creo que podemos empezar con el Arqui José Pellegrín. No sé si entendiste un poco la pregunta o te la repito. Está sin audio, José. ¿Qué digo? Sí, que la estaba viendo, de hecho. Muchas gracias. Sí, creo que además viene un poquito a colación de lo que hablaba, que en cierta manera todos al inicio de clases, antes de iniciar, estábamos con un miedo atroz de cómo iba a desarrollarse esto, de qué iba a suponer para la arquitectura, ¿no? Y creo que nos está pasando a docentes y alumnos también. El trabajo está siendo mejor desde el punto de vista del trabajo de taller propiamente, ¿no? Otras asignaturas no, pero creo que desde el punto de vista de taller y de lo que supone el proyecto de arquitectura, ¿no? Y también era un poquito lo que estaba intentando transmitir en lo que he comentado en las palabras mías anteriores, y es que están saliendo cosas mejores, pero que tampoco nos debemos dejar de llevar simplemente por esas cosas mejores. Creo que debe haber un esfuerzo de esa parte que hablaba Luciano de la sociabilidad de las ciudades, nos pilla todavía más difícil ahora. No es ya una cuestión muy científica, sino que es algo que tiene que ver mucho con la calle, con la relación con la calle. Entonces necesita de ese punto intermedio. Entonces, a lo que dice Jocelyn, pues no lo sé si va a ser o no, pero sí que creo que debería serlo. Creo que esto va a ser un salto, no solamente a nivel de enseñanza universitaria y de otra educación, de otras educaciones, media y primaria, sino de universidad también, y es que
y otros ámbitos, los sistemas productivos, inevitablemente, o así lo percibo, ¿no?, están cambiando radicalmente porque la necesidad es grande. Estamos todos encerrados, o más o menos, y se necesita hacer cambios. Ese cambio es positivo porque ya no es volver a la normalidad que decía Luciano, sino que es buscar nuevas normalidades que tengan más que ver con la sociedad en la que estamos, ¿no? Muchas gracias, José. Creo que sí, creo que la situación va a cambiar bastante radical, al menos en la enseñanza. Creo que tenemos dos puntos de vista o ya podemos comparar algo de decir cómo era la educación antes y la educación actual y cómo queremos que sea, ¿no? Chicos, les recordamos que también nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos el Instagram, el blog que está escrito por parte de los estudiantes de todos los semestres que pertenecen los docentes. Además, como les comenté, en YouTube tenemos lo que es nuestro primer foro. De igual manera se va a subir este segundo foro. Aquí tenemos un comentario de Josué Villavicencio que dice, interesante y muy lógico, ya que muchas veces los bocetos es la primera fase de una idea con la cual se va puliendo el diseño, o idea a la cual hacerle en una computadora se pierde un poco el inicio o el principio que se tiene en mente. Cabe recalcar que es muy buena herramienta el computador al momento de complementar la idea. Muchas gracias, Josué Villavicencio, por tu comentario. Creo que tiene bastante cierto lo que nos estás comentando. No sé, ¿qué tal si perdón, tengo aquí otra pregunta para el Arqui Luciano. Me dice, al ver el futuro, el tema de las contaminaciones y respeto de los recursos, o sea, ¿qué visión tendrías? ¿Cómo sería el futuro con lo de la contaminación y respecto a lo de los recursos? ¿Cómo se debería manejar tal vez en este sentido? Claro, yo les comento una cosa. El otro día transité por Quito, ¿no? Y fue muy interesante ver la ciudad totalmente despejada, sin contaminación. Algo espectacular. No había tráfico y era un lunes al mediodía. Impresionante tener la ciudad, ver el paisaje de lo que se pierde con tanta contaminación. El recobrar y apropiarse de los espacios públicos. Sí, yo creo que por un lado lo positivo fue la pandemia para reflexionar en esto. Y en un futuro, ojalá, en realidad, las autoridades, los que están al mando, también reflexionen porque siempre nos medimos por factores económicos y no por factores sociales. El ideal a veces es muy corto y decimos, por mí, dentro de mí, yo quisiera que esta pandemia siga sin muertes, pero que siga de largo. Porque el ver ahora las ciudades, cómo ahora se encuentra la falta de contaminación de las industrias, todas las industrias que contaminan las ciudades, es increíble ahora ya no verlo. Entonces, también tenemos que reconceptualizar que no todo es el factor económico, sino también el factor social. Sí, ojalá esto sea mixto y esta misticidad en la socialización de las personas y no en el abuso que nosotros teníamos. ¿El abuso en qué? En una cuestión de consumismo. Salíamos a comer, a comprar, a farrear, etcétera. Ahora ya tenemos que reflexionar en esto y revalorizar qué es mi familia, cómo yo vivo con mi familia. Entonces, ojalá todas estas políticas que hacen los gobiernos se paren en un momento y esto les hagan reflexionar y decir cuál va a ser la nueva visión de cada uno de los estados que nosotros vivimos. Muchas gracias, Arqui Luciano, por sus palabras. Creo que, no sé, si alguien quiere comentar o alguien quiere participar de los que están presentes aquí en el Zoom, estamos igual atentos a su participación. Ya saben, levanten la mano los que estén interesados en participar. Bueno, yo creo que podemos pasar a lo que son ya las conclusiones de los panelistas. Como queríamos ver un poco, queremos también saber o conocer sus intereses o qué les ha parecido un poco esta participación del foro. También queremos ver como parte de ustedes de panelistas y tal vez en experiencia tanto de docencia como un poco de charlas o foros, sí nos gustaría ver qué podríamos mejorar o ver un poco cómo podría este foro ser un poco más amplio o qué temas también serían bastante interesantes empezar a tratar. No sé si podemos empezar con el arquitecto Luciano. Claro, un poco para ser corto, yo creo que estos son los espacios que nos merecemos y que a veces no lo tenemos o no lo teníamos, ¿no? En la normalidad que yo hablaba. Restricciones, nos tapaban la boca. Ahora tenemos el espacio libre para criticar y hacer autocrítica.
Espero de que no nos desmotivemos, sigamos adelante y no nos quedemos callados. Lo peor que puede hacer, ¿no es cierto?, el ser humano es quedarse callados. Y tenemos que ser críticos. Si es que vemos algo mal, tenemos que empezar a ser crítica. Yo les invito a que estos espacios para que ustedes hagan, actúen, intervengan y se sientan parte de. Si es que existe una autoridad que nos tapa la boca, acuérdense que es transitorio. Aquí los que mandamos somos los ciudadanos y el pueblo. Entonces estos espacios son muy, muy interesantes para que expresemos lo que sentimos. Muchas gracias, Sergio y Luciano. Seguimos con el arquitecto Nicolás, unas conclusiones sobre el foro. Sí, bueno chicos, estoy de acuerdo con Luciano. Em, no podemos callarnos, no podemos dejar de expresar nuestras ideas, de hablar, de discutir, no esa discusión que es destructiva, sino más una discusión constructiva, en el cual no todos tienen que pensar iguales y podemos dar nuestros puntos de vista y llegar a acuerdos o a llegar a cosas para que sigamos adelante. Quiero que todos regresen a ver a José y sus imágenes que están atrás. Todos son dibujos a mano alzada, en la cual yo inicié y ahí están. Así dibujamos, así hacemos todos. Fernanda decía que tenía un hijo de 3 años, pues yo también. Y vean lo que hace mi hija de 3 años aquí, cuando estoy dando clases. La tengo haciendo esto. Porque sí, nos toca estar aquí con ellos. Nos toca disfrutar con ellos, nos toca estar aprendiendo con ellos y ellos que aprendan de nosotros. Entonces, nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado, no sé si para bien o para mal, la verdad que nos ha cambiado la vida. El futuro lo dirá si es para bien o para mal, pero yo creo que es para bien porque hemos tenido menos contaminación, como dice Luciano, estamos teniendo tiempo para conversar. Este tipo de foros, este tipo de conversaciones que han sido iniciativa del taller de 4, pues no las teníamos antes. No las teníamos para presentar cada docente y los estudiantes mismos para que nos digan y nos pregunten cualquier cosa, no había antes. Pero gracias a todos y gracias por escucharnos. Gracias Dani, gracias Luciano. Muchas gracias, Arqui Nicolás, por sus comentarios. Pasamos ahorita por Fernanda para que nos des unas conclusiones de lo del foro. Sí, bueno, yo más que conclusiones verbales, porque creo que ya dije bastante, quería compartirles ahí está me dicen si pueden ver el escritorio, quería compartirles algunas imágenes, ¿sí? Sí, ¿Sí lo pueden ver? Ya, sí, este momento ya está bien. Ya, entonces son algunas imágenes de trabajos de mis estudiantes de arte y de arquitectura, porque yo también les doy clase en artes, bocetos, sí, de estudios que me parecen muy, muy chéveres. De hecho, ya les digo, a través de lo que tenemos, con lo que podemos, maquetas, fotografías de maquetas, porque ahora además tienen que ver la presentación no solo de los acabados, sino de cómo contar lo que han hecho, porque ya no podemos verlos en vivo y en directo. Entonces quería mostrar un poco la producción, un poco de imágenes nada más así de lo que está pasando y que las conclusiones queden escritas en las imágenes, ¿no? Para terminar, tengo este videíto rápido de unos segundos de uno de mis bichos móviles. Yo suelo hacer este tipo de ejercicios con mis estudiantes, ¿sí? Entonces aquí tenemos una exploración de forma, mutable, de forma que se transforma, ¿sí? Hecho en pandemia, creo que supera de largo a muchos hechos en modalidad presencial, ¿sí? Un sistema flexible. Eso nada más. Yo como conclusiones mostrar un poco la producción de los chicos y nada, agradecerles la invitación nuevamente y bueno, nada, desearles a todos que sigamos sacando lo mejor de cada situación que tenemos que afrontar, nada más. Muchas gracias, Fer. Creo que yo sí he visto bastante tu trabajo, tanto tuyo de Fernando, que trabajan bastante a la par los conceptos o esta idea de generar estas estructuras. Es súper interesante. Muchas gracias. Igual queremos decirles que sigan las redes
de la Forma, si no me equivoco. Tiene bastantes trabajos interesantes. Son de estudiantes la mayoría. En algunos trabajos he estado viendo la elaboración de grandes. Muchas gracias, Fer. Gracias, profe. Esperemos que Dani se reconecte. Mientras, démosle paso a Guillermo, que quería preguntar algo. Levantó la mano, por favor. Más que pregunta, bueno, en parte sería una opinión sobre, bueno, yo conozco por experiencia propia y por igual escuchado así de cada uno de nuestros profesores que en este momento se encuentra dando, bueno, su punto de vista sobre la situación. Entonces, sobre la forma en la que trabajan, o sea, sí es bastante de pensar porque ellos se tuvieron que apegar o adaptarse a la situación. Puede ser en lo que es en el ámbito del uso de materiales o el uso de recursos, de herramientas digitales en este caso. Así como también han logrado tener, creo que ha habido un vínculo más cercano entre alumno y profesores, porque estamos literalmente mediante el Zoom o el Teams, podemos nosotros llegar a vernos las caras, es una vista de manera directa, entonces nosotros estamos en contacto visual directo, lo que hace que nosotros incluso ganemos confianza en lo que es el expresarnos a nuestros profesores. A mí, desde mi punto de vista, ha sido ese. Y la verdad es que también tener ese tipo de contacto te ayuda a nivel profesional porque pierdes el miedo, estás de manera más centrada en tener confianza en ti mismo y en saber expresar. Y nosotros como estudiantes de arquitectura tenemos que considerar que tenemos que estar decididos en lo que nosotros presentamos, o en nuestros diseños, en los trabajos que nosotros hagamos. Entonces, como un punto de vista, le veo bastante bien la situación que nosotros nos hemos adaptado en estos días. Y eso. Gracias. Muchas gracias, Guillermo, por tu aporte. Creo que es bastante importante, como le hemos dicho. Este foro no simplemente es como para compartir ideas de los docentes o de los estudiantes o de los panelistas en sí, sino también escuchar los puntos de vista de ustedes como estudiantes, como profesionales, como ser humano. Como dijimos, o sea, un poco esto también es caer un poco a entender al ser humano en sí y tratar de apoyar o tratar de comparar un poco las experiencias de cada uno. Creo que para terminar podemos pasar con las conclusiones de José. José, coméntanos algo para acabar. Sí, yo para terminar me quedaría casi con lo que ha hablado Nicolás. No te vayas. Con lo que habló Nicolás y con lo que habló Paul en el foro anterior acerca de la relación de la familia. Entender la familia no como el núcleo familiar tradicional, sino como la familia, como el grupo de individuos que más o menos se sientan bien juntos, ¿no? Para no limitar. Y que ese punto de vista, más que ese punto de vista, esa manera de estar, de hacer, nos ha llevado a ver las cosas como más calmadas. Entonces, donde el punto de vista de lo dinámico, de la velocidad, era más importante que una pieza, hablamos de arquitectura, centrada y tranquila y calmada, ha pasado a que realmente necesitamos también esos espacios y necesitamos también pensar como en algo calmado, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante también, es un valor a la arquitectura y a la manera de percibir la sociedad y el consumo y todo esto, ¿no? Y que es un valor positivo que rescato y que me apoyo también en lo que decían eso, como digo, Nicolás y Paul. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, José, por tus comentarios. Creo que lo último, bueno, yo creo que ya para un poco cerrar, quiero reiterarles y agradecerles a todos, tanto a los panelistas como a los chicos que empezaron
o que abrieron la oportunidad de generar estos foros. La verdad, agradecerles de infinita manera a los participantes, a los que están aquí en el foro y nos están escuchando o quieren un poco intervenir con nosotros. Son bienvenidos. Trataremos de generar más foros para ustedes, más participaciones. Sí nos gustaría también que un poco más, como dijeron los demás arquitectos, involucrarnos de esta manera dando nuestros comentarios, nuestras aportaciones, viendo la vida desde nuestro punto de vista o de cada uno de los panelistas. Agradecerles, chicos, recordarles que igual aquí tienen nuestras redes sociales, como les comentamos en el chat, nuestro blog. Sí nos gustaría que participen también en comentarios, ver cómo mejorar, ver toda esta situación. Sin más que decir, muchas gracias a los panelistas, gracias Britney, gracias Vale, que son las encargadas un poco de organizar esto, gracias a los chicos y participantes, y creo que nos veremos en una próxima. Hasta luego. Chao a todos. Chao, chicos. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Pasen bien, hasta pronto. Gracias.